Gracias por continuar en sintonía de las 8:45 y vamos a dar paso a nuestro segundo tema de esta noche. Como ustedes saben, una de las demandas más sentidas que se han manifestado en las diferentes expresiones en la Plaza Central tiene que ver con la no reelección de los diputados al Congreso de la República. Actualmente alrededor de 143 diputados quieren reelegirse. Algunas iniciativas ciudadanas se han generado en este sentido. Una de ellas parte justamente del Foro Guatemala, que se acaba de reunir con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para solicitar se atienda al artículo 113 de la Constitución, que tiene que ver con el acceso o con poder aspirar a empleos públicos dentro del Estado. Ya nos contarán un poco más cuál es el detalle, qué es lo que expresa este artículo. Por el otro lado, el día de hoy, el grupo denominado G48, que está conformado por la comunidad de escritores, intelectuales y académicos, también ha presentado un recurso de amparo en contra del Congreso por incumplimiento de una de sus atribuciones. Para hablar sobre este tema nos acompañan esta noche el licenciado Flaminio Bonilla, justamente él es miembro del G48, bienvenido licenciado, gracias. Y Renzo Rosal, quien es miembro del Foro Guatemala. A ambos bienvenidos. Y dejo a Filip con la primera pregunta. Licenciado Bonilla, ustedes presentan hoy un recurso de amparo que básicamente buscaría que la Corte de Constitucionalidad allane el camino para que no se inscriba a diputados por una violación de procedimiento. ¿Nos podría explicar con más detalle cuál es el argumento y qué es lo que se está alegando? Primero les quiero aclarar que esto no, yo soy parte de G48, suscribimos el amparo 15 o 16 postulantes que somos de G48, pero esto no es una acción directa de G48, porque nosotros somos un colectivo, no somos una asociación con personalidad jurídica. El fundamento básico y toral del amparo es que las legislaturas quinta, sexta y séptima, que es la actual, es decir, la legislatura de 14 de enero de 2004 a 14 de enero de 2008, 14 de enero de 2008 a 14 de enero de 2012 y 14 de enero de 2012 a 14 de enero de 2016, han incumplido con el artículo 171, literal D, de la Constitución, que establece como una atribución ineludible y obligatoria de los diputados de conocer la ejecución presupuestaria que a ellos les envía el Ejecutivo, que a la vez lo ha recibido la Contraloría General de Cuentas. El último conocimiento que hicieron ellos fue de la ejecución presupuestaria del año 2002. O sea que tienen 12 años de estar violando la Constitución. ¿Y eso los inhabilitaría para poder aspirar a la reelección? Mire, aquí, Carmen, tenemos que hacer un análisis bastante especial. Los diputados, desde la óptica mía como constitucionalista, han violado en flagrancia ese artículo constitucional, porque no hay en todo el año 2003 a la fecha ningún acuerdo legislativo en donde se haya conocido esa ejecución presupuestaria. Nosotros estamos pidiendo como amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad ordene la suspensión de quienes presenten su candidatura a diputados en las elecciones del 6 de septiembre y que figuren en estas 3 legislaturas. Por eso nosotros acompañamos... Lo cual se podría depurar mucho más ese número de 143 que están aspirando actualmente a la reelección. Podría ser que no todos ellos. Por fortuna, los que están aspirando al jueves de la semana pasada habían presentado su papelería 62, pero todavía no le han entregado credenciales a ninguno. O sea que si la Corte a nosotros nos ampara en ese sentido, esos expedientes quedarían en suspenso y los que se presenten de los próximos también, porque es el 89.9% de los que pretenden reelegirse. Renzo, políticamente, viendo las demandas de las manifestaciones de la calle,
¿existe las condiciones para que la Corte de Constitucionalidad tome una medida de esta envergadura o que el Tribunal Supremo decida no inscribir candidatos ante esta denuncia? ¿Existe suficiente fortaleza alrededor de esas instituciones para dar un paso de esa trascendencia? Creo que ahí hay como tres componentes para poder de alguna forma responder a tu pregunta. Por un lado, está claro que existe una movilización, una presión ciudadana que se ha ido, digamos, planteando en el tiempo, más de 6 semanas, y que le dan como consistencia, te da como la legitimidad para eso. La otra parte son los recursos legales, es decir, estamos hablando de un asunto que durante 12 años como que hicimos como sociedad de vista gorda y que ahora aparece a todas luces que hay una violación Cuéntenos qué nos dice el consistente. 113, por ejemplo, para poner marco Claro, el 113 trabajo. en este caso es un artículo constitucional que hemos invocado en el año 2009 y en el 2014 en el marco de la Comisión de Postulación. Pero que en este caso concretamente lo que nos dice es que para optar a cargos públicos hay que cumplir con 3 condiciones, 3 criterios centrales: idoneidad, capacidad y honradez. Y está claro que ahora lo invocamos por primera vez, digamos, en función del mismo proceso de elección, porque sabemos y hemos comenzado a ver consistentemente como muchos partidos, la mayoría de ellos, han ido presentando públicamente candidatos, especialmente al Congreso de la República y también a alcaldías municipales, que evidentemente no cumplen con ninguno de estos 3 condiciones. Algunos criterios jurídicos en torno justamente al 113 dicen que esto podría violar el derecho a presunción de inocencia de quienes aspiren a cargos públicos, porque se está hablando únicamente de que haya algún tipo de cuestionamientos razonables para que pudieran ser postulados, pero no se está aludiendo a pruebas concretas. De hecho, muchos de los diputados que tienen estas dudas no tienen procesos abiertos en los tribunales de justicia. Me parece que solo uno, y Filipe me corregirá, que es la diputada Maldonado, y fuera de ella los otros no. ¿Cuál es el argumento que ustedes han utilizado frente a este? Aquí lo que nos parece fundamental es la combinación entre los criterios no solamente de orden jurídico, sino también de ético-moral. Es decir, aquí es indispensable. Puede ser que hoy muchos diputados, con excepción de la persona que se mencionó, no tenga casos abiertos, pero han tenido en los últimos meses, en los últimos años, una cantidad, no solamente de casos, sino además con un nivel con niveles de gravedad, digámosle así, de contenido muy profundo. Y por lo tanto, entonces, lo que vemos es que han podido maniobrar en todo el sistema jurídico, que han permitido que al día de hoy inclusive puedan ser perfectamente, se les extiende inclusive la famosa certificado por parte de la Contraloría de Cuentas. Así que lo que estamos apelando en concreto es que el registro de ciudadanos pueda hacer esa combinación entre los argumentos de orden jurídico, que hay que establecer incluso una especie como de criterios, de instrumentos para poder ver qué candidatos cumplen y cuáles no, pero aplicar fundamentalmente un criterio de carácter ético-social, digamos. En cualquier caso, si finalmente esos candidatos pudieran verse agraviados y puedan presentar pruebas y puedan por lo tanto ganar esos casos y quedar inscritos, ganar las elecciones e inclusive tomar posesión, lo importante es que queden socialmente en una lista de los tachados, digamos. Yo creo que eso es como un elemento, un producto social que creo que vale la pena subrayar. Licenciado Bonilla, el comisionado de CICIG decía hoy en una pequeña declaración que en próximos días se estarán presentando el informe de financiamiento de partidos políticos y que de la mano probablemente se presenten solicitudes de antejuicio contra algunos diputados. ¿Qué escenario jurídico se le presenta a los diputados que, estando en el cargo, se les solicita el antejuicio y van a tramitar su inscripción para aspirar a la reelección? ¿Tiene más solidez tener un antejuicio para que me bloqueen la inscripción o cómo entra comparado con el resto de argumentos que buscan evitar justamente la perpetuación de los diputados? Bueno, ahí son 2 temas. El antejuicio se les va a plantear ahorita ocupando ellos la curul. Entonces siguen gozando del derecho a antejuicio. Nosotros lo que estamos buscando es que se suspendan los expedientes de inscripción de los que integraron esas 3 legislaturas. El análisis es que probablemente podríamos caer nosotros mismos en violación de la norma constitucional de elegir y ser electo, que es una norma de derecho internacional humanitario. Pero aquí
el contraargumento que nosotros tenemos es que el delito ya se cometió, y se cometió 12 veces, y es flagrante. Entonces, aquí la presunción de inocencia no se da, ya se produjo el delito. Y miren, esto es perverso porque venimos a establecer la colusión que hay entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, porque al no conocer esa ejecución presupuestaria, no se formulan los señalamientos de las entidades en donde hay corrupción y saqueo. Ese es un contubernio, es el contubernio perverso que se ha dado durante muchos años, pero aquí lo descubrimos que el Congreso, confabulado con el Ejecutivo, no lo hace, porque el efecto de no inscribirse va a significar que sean otros que no hayan figurado como diputados o que hayan figurado en otras legislaturas. Justamente esa pregunta me surgía para Renzo. Al inicio de esta legislatura, uno de los temas que se celebraba es que entiendo que 92 diputados de los 158 eran nuevos, y se hablaba de una renovación de la legislatura. Pero vimos que en términos prácticos de nada me sirve la renovación de personajes, porque las mismas reglas de juego fueron las mismas. ¿Qué garantía hay, o mejor dicho, cómo evitar que si proceden a estas medidas que buscan la reelección de los diputados, cómo evito que los nuevos que lleguen a esos cargos no vengan corregidos y aumentados? Es una pregunta fundamental, es decir, si hoy elimináramos de tajo la reelección, estamos garantizando, digamos, tener una mejor calidad, pues eso estará por verse. El tema esencial, creo yo, es que la reelección es un fenómeno hoy que ha ido pervirtiendo absolutamente los partidos políticos, el ejercicio de la función pública. A final de cuentas, lo que estamos viendo es que ese fenómeno llevado al extremo, que hoy tenemos una reelección, digamos, ilimitada, tanto en diputados como en miembros de corporaciones municipales, se ha convertido en uno de los fenómenos, que han extremado los actos de corrupción y los actos, digamos, de mala gestión pública. Hacia eso vamos. Por lo tanto, como sociedad, aquí estamos de un extremo a otro. Ahora lo que estamos buscando como sociedad es absolutamente ya ni siquiera acotar la reelección, sino casi que prohibirla. Ahora, ahí sí, una observación también para ver la otra cara de la moneda. La otra vez escuchaba yo a un diputado del Partido Patriota justamente que justificaba el tema de por qué ponían algunos impresentables en los listados, ya sea para la alcaldía o para diputados. Y él decía, bueno, miren, ¿por qué el problema tenemos que ser los partidos políticos? El problema son los ciudadanos que elección tras elección los han elegido. Entonces, nosotros ponemos a disposición del ciudadano al candidato que a ellos les gusta. Y de esa cuenta hay algunos que llevan más de 20 años reeligiéndose en el Congreso de la República. Entonces decía, ¿por qué no? Lo que hay que criticar es a los ciudadanos que reeligen continuamente a estos funcionarios. Aquí hay un trabajo todavía pendiente que hacer, creo yo, también de ciudadanía. Lastimosamente no nos da tiempo de seguir comentando este tema, pero nos vamos a las redes sociales con Juan Carlos para ver qué dicen nuestros televidentes. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes porque tenemos muchos mensajes al respecto. Javier Hernández nos dice, querer es poder, pero este Congreso no tiene la voluntad de hacerlo. ¿Qué dirá Ninet? Es lo que dice el señor Hernández. Juan Carlos, la honradez, capacidad e idoneidad que exige la Constitución no se demuestra con prueba en sentido procesal. Edgar, que no los inscriban si tienen o han tenido procesos de corrupción. Alfredo, ¿no se plantea también? ¿Se podrá accionar legalmente en ese sentido para que cumplan con su trabajo? Raúl, impedir la reelección requiere una reforma constitucional al artículo 157, limitarla, una ordinaria en el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y nos dice también María, no son unos pocos, el descontento es generalizado, incluso los pacientes participan en esta manifestación, son parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa, le vamos a presentar noticias y deportes y luego regresamos ya con el debate esta noche. Philip Chicola y Hugo Novales, el primero de los temas. CICIG Congreso será nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de una investigación que está llevando a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Hoy el comisionado Iván Velázquez aseguró que algunos diputados podrían estar implicados en asuntos de carácter penal. CICIG Congreso es nuestro hashtag de la noche. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.